a partir de ese momento, muchos activistas del mundo, académicos, grupos de mujeres, diferentes grupos de la sociedad civil fueron juntándose, fueron conversando, fueron formando redes y dijeron, esos gobiernos que firmaron Alma-Ata para Salud para Todos nos engañaron, nos mintieron. Solo Cuba y Kerala consiguieron en el año 2000 salud para todos. Todos los otros, al contrario, revirtieron porque comenzaron a aplicar las políticas del Banco Mundial con programas focalizados. Y ahí surge un movimiento que ustedes vieron, que está por ahí, somos muchos compañeros, hoy por la mañana las compañeras del Movimiento por la Salud de los Pueblos. Los pueblos se reunieron a hablar de su propia salud y conformaron un movimiento de la sociedad civil. Ahí algunos que estuvimos, Julio Monsalvo y yo fuimos los privilegiados de Argentina de participar de esa reunión, de esa primera Asamblea de Salud de los Pueblos, y decidimos como pueblos cuál era nuestra visión de salud, que es una visión político, una visión social, una visión que levanta las banderas del derecho a la salud. Y a partir de ahí fuimos construyendo un movimiento a nivel global y a nivel de América Latina. En ese lugar tuve el placer de conocer a un compañero llamado Eduardo Espinosa y una compañera llamada Violeta Melgibar. Hoy en día Violeta es la ministra de Salud de El Salvador y Eduardo es el viceministro de El Salvador. Entonces, como les decía, estuvimos en Alames y vimos cómo esos compañeros de la sociedad civil, luchadores del Frente Farabundo Batía antes, luchadores académicos, con una visión estratégica, consiguieron llegar al gobierno, implementaron todo aquello que nosotros hablábamos. Pero, en poco tiempo, que ahora nos va a contar la compañera Margarita, todo eso no hubiese sido posible si no hubiese habido una fuerza desde la sociedad civil en El Salvador que con su movilización, con su energía en las calles, fue marcando el apoyo a lo que era bueno y no. Nos habló de muchas cosas que ahora nos va a contar estos días, pero no explicó cuál fue el instrumento que se creó. Como Giglio de Alame siempre habla del SUS y los foros de salud en Brasil. Y fuimos a ver en El Salvador que también en El Salvador hay una estructura, que es el Foro Nacional de Salud, que la compañera Margarita Posadas coordina, que ayuda, asiste y critica, porque ahí está el rol de la sociedad civil, a su propio gobierno o su gobierno en aquello que está bien o mal para dar salud para todos en El Salvador. Por eso quería quedar por aquí. Margarita va a contarnos la historia de los antecedentes al foro, desde cuándo se establece el foro, cuáles fueron los hitos en la historia de ese foro y las lecciones aprendidas del foro de salud. Margarita, nuevamente un aplauso para ella. Bueno, muy buenas tardes. Quiero agradecer a la Asociación de Medicina General que me hayan invitado. Es primera vez que estoy en Argentina. Y también al Movimiento para la Salud de los Pueblos, ¿verdad?, con quienes hemos venido trabajando durante mucho tiempo y que tenemos, digamos, un objetivo común de lograr, pues, hacer de este planeta un mejor lugar para vivir a plenitud. Yo les voy a hablar de lo que es el Foro Nacional de Salud en nuestro país. Miren ahí la fecha que le puse. Abril de 2000 y lo dejé abierto para poder venir 2018 y 2019. Bueno, nosotras en El Salvador tuvimos un conflicto armado que duró de 1980 a 1992 y que fue, digamos,
la salida que tuvo que darle la población a un momento crítico de mucha represión, de mucha injusticia, y al pueblo no le quedó más que hacer la guerra, ¿verdad? Una guerra financiada como todas por el gobierno de los Estados Unidos, y en el conflicto en El Salvador hubo territorios que eran controlados única y exclusivamente por las fuerzas insurgentes, donde no entraba, a pesar de ser un país pequeño, ¿verdad? El Salvador tiene 21,000 kilómetros cuadrados y 6 millones de habitantes, y aún así había a una hora y media de la capital territorios a donde el ejército no entraba, si no era en un operativo, con helicópteros y con avionetas y con bombardeos. Entonces, en esas zonas de control de la insurgencia se hizo organización territorial y organización sectorial. Allí habían talleres de ropa, talleres de zapatería, carpintería, gente que se dedicaba a la producción agrícola, y estaba todo articulado en el poder popular local, que era un gobierno en sí mismo, digamos, en los territorios, y en esa estructura había hasta hospitales de guerra, había hospitales. Fíjense que allá hay un cerro que se llama el Cerro de Guazapa, y por más que el Cerro de Guazapa queda a media hora de San Salvador, y le metieron tantos operativos y nunca lograron desarticular la organización, porque lo que no sabían era de que el hospital y toda la estructura estaba bajo tierra, en Tatús. Entonces, de repente se oían los soldados arriba y los hospitales abajo. Entonces, y eso no se logra, sino es con el pueblo apoyando y organizado, ¿verdad? Entonces, en esas estructuras de salud, había médicos, bueno, Eduardo y Violeta eran médicos guerrilleros, ¿verdad? Fíjense que, por ejemplo, para la dificultad de pasar suero, digamos, se utilizaban las sacaderas de guaro. Las sacaderas de guaro, no sé si le dicen así, donde se destila el guaro, el licor en la comunidad. Las sacaderas que son ilegales. Entonces ahí se hacía el alcohol, por ejemplo, con apoyo de la población, o se metían los medicamentos con apoyo de la población, y se generó todo un personal que en la guerra se llamaban sanitarios y sanitarias de salud, que ayudaban, que bueno, había gente hospitalizada en esos, y había toda una estructura sanitaria. Incluso en media guerra, talleres de capacitación y de formación de todo el personal que iba a estar en función de la estructura de sanidad, ¿verdad? A la guerra, bueno, aquí pueden ver, las camillas debajo de los árboles para hacer cirugías, y hay un montón de literatura que cuenta esta experiencia, ¿verdad? Con la salud en la mochila y otras que cuentan toda la experiencia. Bueno, el mismo Eduardo tiene un libro en donde comenta todas las cosas cómo se organizaban, ¿verdad? Entonces, bueno, ya después de la firma de los acuerdos de paz, la paz en El Salvador se firmó, bueno, la paz no se firma, ¿verdad? Pero el cese de la guerra en enero de 1992. Y cuando venimos a firmar los acuerdos de paz, el partido Arena, que es la ultraderecha radical nazi fascista del Salvador, había tomado el control del órgano ejecutivo en el año 89. Yo les quiero decir que desde el año 89, con Arena en el órgano ejecutivo, se comenzaron todos los programas de ajuste y de privatización. Y también debo de decirles que en el año 92
que se firmaron los acuerdos de paz, el tema económico no se tocó. Es decir, que las causas que habían generado el conflicto de manera estructural no se tocaron. Entonces, lo que de alguna manera hablábamos ayer, ¿verdad? Nos hacen creer, así como el foro anterior, que no somos pueblos originarios, ¿verdad? Yo digo que soy negra, evidentemente por razones corporales. Y asimismo, igual nos hacen creer que democracia es ir a votar cada 5 años. Y aquí es una gran democracia, porque cada 5 años hay procesos electorales. Pero el poder económico, si no se toca y sigue concentrado en pocas manos y el pueblo no tiene acceso a participar de la economía ni de los bienes naturales, no hay democracia, ¿verdad? Ese es otro concepto. Entonces, los acuerdos de paz hicieron avances importantes, entre ellos el que se abolieran todos los cuerpos represivos. Se eliminó la Guardia Nacional, la Policía Nacional, la Policía de Hacienda y se conformó la Policía Nacional Civil, conformada por el 40% de la fuerza guerrillera, el 40% de los rescatables de aquellos cuerpos desgraciados y el 60% de sociedad civil. Entonces así se conforma con una nueva filosofía la policía. Surge institucionalmente la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que sirve como para tutelar que el Estado respete el ejercicio de los derechos de la población, pero no tiene carácter vinculante. Es decir, solo puede emitir un recomendable, pero pueden o no hacerle caso, ¿verdad? Y otro de los cambios es que surge el FMLN como partido político en el año 92. Ya puede participar de procesos electorales. Eso puede ser bueno y también no tan bueno, ¿verdad? Porque de verdad que nuestros compañeros y compañeras ya cuando participan en elecciones y en partidos políticos, muchas veces también a veces se distancian de la comunidad. Entonces, en el año, fíjense, en El Salvador, desde el año 96 empezaron los procesos de privatización. Nosotros tenemos privatizadas las pensiones con un ahorro programado que nos dura 10 años. O sea, es decir que si yo me jubilo de 55 a los 65, se me terminó mi ahorro y salud. Cuando uno tiene menos posibilidades de acceder a un empleo o a un salario. Tenemos privatizada la telefonía, tenemos privatizada la distribución de energía eléctrica. Para sacar las licencias o los permisos de los vehículos es una empresa privatizada, pero todos los funcionarios del Partido Arena en el proceso de privatización compraron esas instituciones y ahora son los que se benefician. Privatizaron la banca, ellos son los dueños de los bancos. Privatizaron las pensiones, ellos son los dueños de las asociaciones de fondos de pensiones. Entonces siempre justificado con las quejas que nosotros hacemos sobre los servicios públicos, ellos privatizaron. En el año 99 igual quisieron privatizar el Seguro Social. El Seguro Social, porque ellos privatizan a donde hay dinero, vea. Los hospitales públicos no les interesan porque solo pobres llegan. Pero el Seguro Social tiene dinero. Entonces empezaron a privatizar el Seguro Social. Lo primero que hicieron fue privatizar la vigilancia de los hospitales y de los establecimientos, la cocina, la lavandería, la limpieza, y con eso, además de que las empresas de ellos mismos también son las que vendían seguridad, las que vendían la comida, son la familia de Dahuizón, el asesino de Monseñor Romero.
y todavía hoy le vende a todo el sistema carcelario la alimentación. Entonces, quienes salieron a la lucha fueron los sindicatos de trabajadores y trabajadoras del STIS, que eran los sindicatos administrativos. En el año 2001 en El Salvador hubo 2 terremotos. El año 2001 fue un año tremendo en el país. El 1 de enero entramos con una economía dolarizada porque a ellos les interesaba, porque como eran los que exportaban e importaban, no correr riesgo y tener una economía dolarizada. Eso nos encareció la vida. La dolarización encarece la vida. Entonces, eso fue el 1 de enero. El 13 de enero hubo un primer terremoto que afectó 100 municipios del país. Tremendo. El 13 de febrero hubo un segundo terremoto. O sea, fue que reconstruyendo y cayéndose otra vez las casas. En mayo hubo una sequía que afectó el 60% de los granos básicos. Las Torres Gemelas en septiembre que hacen que baje el nivel de remesas en el país. Y para finalizar el año 2001 se da una inundación de café de Vietnam y los cafetaleros salvadoreños deciden no cortar café. Y es de lo que vive la gente en el área rural. Entonces, fue un año muy duro. Justificado con los terremotos, dijeron, bueno, se dañaron los hospitales, vamos a hacer contrato con hospitales privados para que brinden el servicio, pero también con organizaciones no gubernamentales, con ONGs, para atención primaria en salud. Le daban paquetes para atender un municipio y le daban un per cápita. No sé si eran $180 per cápita, para que las ONGs hicieran el trabajo de atención primaria en salud. Todo lo que eran la atención de partos normales, los atendía un hospital privado, la operación de cataratas, las cirugías de próstata, pero también sucedió algo. El gremio médico, que creyó que nunca lo iban a tocar, con el proceso de privatización en el 2002 le cambian el contrato. Como empezaron a contratar hospitales y clínicas privadas, los médicos y médicas que estaban en el Seguro Social comienzan a trabajar ya sin ley de salarios, ya no están por la ley de salarios, sino que por contrato. O sea, y empiezan a trabajar 3 horas, 2 horas, 4 horas. Entonces ellos ven afectado su condición laboral. Y en el 2002, después de todos los procesos de privatización que habíamos tenido, después de tener una economía dolarizada, empiezan a plantear la brillante idea de privatizar los servicios de salud. Entonces, nosotros que teníamos una red que se llamaba APSAL, después de los acuerdos de paz, empezamos a llamar a las organizaciones sociales a que acompañaran la lucha contra la privatización de la salud. Fíjense que hubo una huelga que empezó en septiembre del 2002 y que terminó en junio del 2003. Una huelga que duró 9 meses, 9 meses. Entonces, logramos en ese movimiento hacer, primero hicimos y convocamos a marchas blancas. ¿Y por qué marchas blancas? Para que ningún partido político tomara el color de la lucha contra la privatización de la salud. Porque eso es cierto, o sea, y nunca lo voy a negar, yo vengo del FMLN, pero creo firmemente en la soberanía y en la autonomía de los movimientos sociales. Si los movimientos sociales se plegan a lo que ordena el partido o a lo que el partido le conviene en un momento determinado, se termina el movimiento social. Entonces,
para quitarle colores, hicimos marchas blancas. 9 marchas blancas que fueron el movimiento más fuerte después de la firma de los acuerdos de paz. Miren, tuvimos una serie de anécdotas y una vez íbamos solo 500, íbamos a una pequeña marcha y nos echan a la UMO, a la Unidad de Mantenimiento del Orden, por un hospital. A mí me echaron gas pimienta en la cara. Yo siempre, todo lo que cuento mi historia de represión, ¿verdad? Porque en todo tengo. Acabé en un hospital, pero los compañeros y las compañeras, fíjense que se da un fenómeno. Por ahí, por ese hospital, hay una marginal, una comunidad marginal que se dedican al narcomenudeo. Y como la policía siempre los agrede, ellos salieron a defendernos a nosotros. Miren, esa vez yo les digo, yo me asusté de hasta dónde habíamos llegado. Saben que después de eso, que no vaya a salir de aquí, vea, de Argentina. Teníamos gases lacrimógenos nosotros. De las mochilas de los de la UMO que se las habíamos quitado. Habían capturado 2 compañeros y esposados. Se los han ido a quitar a los policías. Y aquellos corriendo juntos porque no podían. Después les quitamos las esposas. Entonces, miren, fue un momento importantísimo en la lucha. El día, aquí estaba el expresidente Flores, el día que Paco Flores metió a la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma del Seguro Social para privatizarlo. Igual yo era la coordinadora ahí formamos la Alianza Ciudadana contra la privatización de la salud. Igual yo era la coordinadora de la alianza. Miren, a mí me empieza a buscar la prensa porque se tomaron la Universidad Nacional, cerraron los portones de la Asamblea, la gente rompió los portones, se metió al local del Partido Arena, les quemaron la bandera y les quebraron la foto de Dabuizón. Y se los digo en verdad, nosotros no teníamos nada que ver con eso. O sea, la gente se había empoderado tanto de la lucha que de repente salían acciones contra la privatización que nosotros ya ni controlábamos. Ese día era tremendo porque yo veía avionetas y de todo ahí. Otra vez que fuimos a una actividad al seguro para no dejar entrar a ninguno de los funcionarios administrativos a la torre administrativa del Seguro Social. Y como siempre los jóvenes, vea, con su ímpetu, le destruyeron el carro al director del seguro, quebraron un montón de cosas y a mí me pusieron orden de captura. Entonces, pero como era una orden policial, si a uno no lo agarran en 3 días, ya no lo agarran. Así que la onda es esconderse. Y yo dije, bueno, ¿y a dónde me voy a ir a esconder? A la casa de un primo mío que es de Arena, porque ahí no me van a buscar. Y cabal, llegué, vea, y le digo, mira, ¿qué onda vos y qué andas haciendo? Huyendo, le digo. Y se puso a reír. No es mentira, le digo, aquí me voy a estar 3 días con vos. ¿Y qué pasó? Ya vas a ver en la tele, cabal. Ahí salía yo, vea, que como siempre de terrorista. Entonces, las luchas más importantes, y yo les digo, si no hubiésemos luchado para que no privatizaran la salud, hubiese sido muchísimo más difícil después que el FMLN llegó al gobierno impulsar una reforma de salud, porque los hospitales hubieran estado en manos privadas, en las manos de los que tienen hoy la banca, las AFP, las telefonías y todo lo que privatizaron. Entonces, en marzo del 2009 se da el triunfo electoral del FMLN. Y en la Alianza Ciudadana contra la privatización de la salud, nosotros discutimos, bueno, ahora el Frente Gobierno, tenemos más posibilidades de que nosotros participemos en la formulación, pero, y eso es algo que siempre debemos de tener presente,
Miren, uno nunca tiene que quedarse en gradería viendo qué va a pasar. Porque no nos podíamos quedar viendo, bueno, ¿y a quién van a poner de ministro o de ministra? No, nosotros dijimos, queremos a la doctora María Isabel Rodríguez de ministra. Hicimos una carta con firmas y sellos de todas las organizaciones y se la mandamos al presidente electo. Y le dijimos, mire, señor presidente, nosotros queremos que la doctora Rodríguez sea la ministra de Salud. Y si no es así, porque había otro compañero que querían poner, que no le teníamos confianza, y le dijimos, si pone a fulano, entonces nosotros vamos a hacer oposición a su gobierno. Y así de suave, pues puso a la doctora, vea. Entonces, empezamos a hacer mesas de trabajo. Fíjense, algo que yo quiero recalcar. Miren, uno nunca tiene que esperar que lo llamen. Nunca. Uno tiene que darse por convocado. Y empezamos, pues yo no voy a esperar que me llamen para ver si incidimos en la política de salud. Llamamos a las mesas y dijimos, bueno, ¿qué temas queremos que se regulen en la política? Y dimos los aportes para la política de salud, que es la base de la reforma, 2009-2014, que se llamó Construyendo la Esperanza. Y ahí nosotros pusimos que en los primeros 100 días de gestión del gobierno del Frente, debía de llamarse para la convocatoria y la instalación del Foro Nacional de Salud. Sin saber nosotros qué diablos iba a ser el Foro Nacional de Salud. Solo sabíamos que debía ser un mecanismo de participación y que teníamos que inventarlo, porque no existía. Entonces, pusimos una estrategia de participación social y comunitaria y la creación del Foro Nacional de Salud. En septiembre del 2009, el gobierno toma posesión siempre el 1 de junio, por mandato constitucional. En septiembre ya la doctora Rodríguez llama a una comisión, pero bueno, habían como 6 médicos, una compañera feminista y yo. Y entonces dice, bueno, esta es la comisión que va a conformar el Foro Nacional de Salud y Margarita la va a coordinar, dijo. A mí que no me digan que yo voy a coordinar porque yo retomo la coordinación. Como tanto que han dado usted, me dijo, pidiendo participación, aquí está y ahora vamos a ver qué hace. Y ese es un reto. Sin presupuesto, sin ideas, pero claro, ella sabía que yo era la coordinadora de la Alianza Ciudadana contra la privatización y que eso a la alianza estaba poniendo ahí a ver, bueno, cómo vamos a organizar el foro. Ahí tuvimos muchas contradicciones y por eso yo valoro esta asociación, porque los doctores, incluso no sé, creo que hasta la doctora Rodríguez, pensaban que el foro iba a ser la sociedad de ginecólogos, la sociedad de pediatras, la sociedad de ortopedas, la sociedad de urólogos, y todos unidos iban a diseñar las políticas. Y nosotros en la alianza dijimos, no, esto tiene que ser un espacio de participación de la comunidad. De la comunidad. Y así empezamos a diseñar lo que iba a ser el Foro Nacional de Salud. Pero si vamos a trabajar con un espacio que tiene que ser de la comunidad y que nosotros definimos que también iba a ser un espacio que genere corresponsabilidad en la construcción de la salud en las comunidades, debíamos hacer una consulta territorial nacional para poder definir qué iba a ser el foro.
Entonces, definimos en síntesis que el foro es un espacio donde la sociedad civil organizada ejerce su derecho a la salud a través de un proceso de participación social y comunitaria, consciente, voluntaria, solidaria, crítica, teniendo siempre presente la determinación social de la salud. Fíjense que aquí se han dado varias cosas. Cuando nosotros definimos esto, después de una gran consulta nacional, en todas las regiones sanitarias, con aproximadamente 400 líderes y lideresas, tenemos un montón de anécdotas. O sea, entre 2009 y lo que lanzamos públicamente el foro en mayo del 2010, hicimos esas consultas, invitamos a algún personal de salud, pero ni el personal de salud estaba claro de qué era el foro, pues. Entonces, nos decía la doctora Rodríguez que en las regiones les ayuden a instalar para las consultas territoriales y nosotros contratamos locales. Llegaba la gente del MinSal, tal vez nos prestaban un sonido y ensartaban la bandera del ministerio y nosotros la quitábamos. Y el personal de salud así como, ¿y por qué quita la bandera? Porque no es una actividad del ministerio. Y que como que ellos creían hasta que éramos contratados como quien dice, tu show, ¿verdad? Montaje de eventos. No, esta actividad es del Foro Nacional de Salud. Entonces llevémonos también el sonido y el podium. Y así un gran pleito con el personal. Pero bueno, eso fue al inicio, ¿verdad? Que no se entendía qué era el foro. Les quiero decir algo que marca la autonomía del movimiento del Foro Nacional de Salud. El 10 de mayo, después de 5 consultas nacionales, en un gimnasio lanzamos públicamente el Foro Nacional de Salud. Y la doctora Rodríguez quería invitar al expresidente Funes, a un expresidente que nosotros queremos y respetamos, que hoy lo quieren acusar de corrupción, bueno, como a la Dilma y a todos los que quieren joder. Pero cuando él entró de presidente, la gente que lucha contra las represas, que es del foro, la gente que lucha contra una fábrica de baterías récord, que es del foro, él no la recibió, los dejó en la calle. Entonces nosotros tampoco lo queríamos recibir a él. Y a estas alturas la doctora Rodríguez no entendía que el foro no era del ministerio. O sea, ella creía que si ella nombró la comisión y ella por un decreto ejecutivo dijo, bueno, se va a instalar el foro era del ministerio. Entonces yo la llamé temprano, ¿verdad? Antes de que mandara la carta. Y le dije, mire doctora, vamos a hacer esto y esto y esto. Hoy voy a invitar al presidente, me dijo ella bien contenta. Y vengo yo y le saco la espada, ¿verdad? Y le digo, ¿por qué lo va a invitar? ¿Cómo por qué? Me dijo. Sí, doctora, esta es una actividad del foro, le dije, no es del ministerio. Para ella yo creo que quedó en shock. Sí, porque el foro no era del ministerio, o sea, le estaba diciendo yo, el foro no es del Ministerio de Salud. Usted me está poniendo a mí, me dijo, en una situación bien difícil. ¿Por qué? Le dije. Deme 3 razones, me dijo, para no invitar al presidente. Mire, le dije, él no recibió a la gente de las represas, no recibió a la gente de la batería récord, ni a los que luchan contra la minería. Y es la gente que es del foro, le dije. Entonces, ¿sabe qué? Cuando él llegue lo van a putear, le dije. Y después a usted se la va a cobrar, yo vendiéndole miedo para que no lo invitara. No, me decía, yo no puedo permitir, yo a nadie voy a callar, le dije, porque él se lo ha ganado. No,
Yo no puedo permitir eso. Vaya, pues si usted quiere que a usted la va a regañar, usted invítelo y así. Y entonces, bueno, al final no lo invitó. Pero a ella le quedó claro que el foro no lo manejaba a ella. Y yo creo que hasta le restó algo de importancia. Y al final, nosotros mantenemos una actitud autónoma. Aún nos han querido, nos dicen, miren, y el foro va a tener personería jurídica. Hemos hecho un debate sobre eso y decidimos que no, porque el foro es movimiento popular, no es ONG. No tenemos ni queremos personería jurídica. Y Eduardo, vea, nos dice, miren, nosotros podemos darle un financiamiento al foro. No le decimos, no queremos financiamiento, porque nos callan la boca. Si nos quieren callar por ratos, no crean, y que no nos dan ni 5, entonces no tenemos nosotros ni financiamiento ni personería jurídica. El foro lo financiamos con el aporte que damos organizaciones, ONGs que acompañamos, pero sobre todo el foro funciona y existe por el trabajo comunitario. Lo más fuerte lo hace la comunidad. Entonces, el foro es un eje de la reforma y es un poco complicado porque en la memoria de labores del Ministerio de Salud siempre hay un apartado del foro. Lo hacemos nosotros. Para ellos es complicado porque no manejan ellos el foro, pero como somos un eje tienen que ponerlo, aunque no les guste lo que pongamos. Tenemos la visión de eso, de ser un movimiento social. Vaya, el foro tiene 3 ejes de trabajo. El primero y el más importante es la organización territorial. El Salvador tiene 14 departamentos y se divide administrativamente en 262 municipios. Nosotros ahorita tenemos una estructura como foro que la hemos definido con la comunidad. Tenemos el comité comunitario en donde se conforma con lo menos 10 personas en cada comunidad, lo menos 10. Y vamos a un municipio y trabajamos lo menos en 10 comunidades, lo menos, para que haya una representatividad, ¿verdad?, del municipio. Después de cada trabajo de organización conlleva un proceso de capacitación, que es el derecho humano a la salud, que la gente conozca la reforma de salud, que es la participación ciudadana, porque lo que nosotros buscamos es participación significante, no instrumentalizada como ha sido siempre. Que la gente participe en los lugares donde se toma decisión. Entonces hay que conocer. Y como lo dice la Carta Iberoamericana, también para participar el gobierno debe de establecer mecanismos claros de participación. No solo enunciar de que sí, que somos un gobierno participativo, que somos, y a la hora de los cubos no te dan espacios. Entonces hay que tener claridad sobre cuáles son los mecanismos y los alcances de esa participación. Entonces, 15 minutos, sí. Nos quedan 15 minutos. Voy a hablar de cada uno de los ejes. En el eje territorial ahora tenemos 650 comités comunitarios. Y cuando les digo 650 comités comunitarios, es estructura, no es cascarón. Porque a veces salen organizaciones que dicen, sí, que estamos y que aquí, que allá, y es mentira. Y por eso nosotros cuando decimos, miren, quieren joder con el tema del salario mínimo, hay que movilizarnos al Ministerio de Trabajo. En 2 cuetazos tenemos 500 gentes allí. Pero hay estructura. Entonces, tenemos trabajo
en 75 municipios y tenemos 75 municipales y tenemos, bueno, esto lo voy a ir pasando porque aquí están, 7 departamentales. Es decir, el comité comunitario nombra un delegado o 2 para el comité municipal y en el comité municipal van 3 de cada municipio a la departamental. Entonces, nosotros en el territorio, el liderazgo comunitario participa de las reuniones allá administrativamente. El MinSal se divide en microredes. Si una microred tiene 5 municipios, van 5 líderes y lideresas territoriales a cada microred. Eso ha sido y es un dolor de cabeza, porque al personal de salud no le gusta que el liderazgo del foro llegue a su reunión. ¿Saben qué pusieron? Hasta en el manual, en el manual de las microredes, de la RIS. La gente del foro va a ser el primer punto, el del Foro Nacional de Salud, para que después de que den su punto se vayan. Y como la reunión dura todo el día, piden comida y a la gente del foro la dejan en guinda, sin comer. O cambian la fecha de las reuniones, aún hoy, y las adelantan para que cuando la gente llegue, no, fíjate que la microred fue ayer, pero a mí no me avisaron. Sí, pero se mandó un correo y la gente, ¿qué diablos tiene correo? Entonces, eso todavía no le gusta. Claro, porque si yo voy y digo que todo azul y todo maravilloso y todo bello, y después llega la niña, la Jesús, vea, y les dice, miren, en Quesaltepeque murieron 2 gemelas, que no las refirieron al banco de leche y murieron porque la mamá no les podía dar de mamar. Y pedimos una auditoría. O decimos, miren, la señora fulana de tal se murió porque no la fueron a sacar, el promotor fulano. Bueno, en las microredes se ha dado casos en donde el director y cabeza de microred pregunta y es el líder del foro el que le contesta y no el promotor o el doctor. Entonces, hacemos un trabajo que, digamos, obliga a las microredes, a los hospitales, a estar en cintura, porque si no, la participación está adentro de las reuniones administrativas. Formamos parte de la CISalud y somos parte de la RIS, de las microredes, de las departamentales y de la nacional. A todo vamos. Hemos hecho un programa de humanización. En El Salvador hay 30 hospitales nacionales, nosotros estamos en 17. Y con el personal que tiene el Ministerio del Derecho a la Salud y el liderazgo del foro se conforma el Comité por el Derecho a la Salud del hospital. Entonces va la gente que territorialmente atiende ese hospital, ponemos buzones donde nosotros decimos, porque ellos quisieran ponerlos debajo de la mesa. Y nosotros tenemos las llaves, el liderazgo comunitario del foro tiene las llaves. Aún así, con pinzas le sacan los papelitos. O se ponen felicitaciones ellos. Sí. Entonces, aquí está una lideresa abriendo un buzón en el Hospital San Rafael de Santa Tecla. Nosotros en la capacitación de liderazgo es permanente. O sea, hay un módulo inicial al momento de la organización cuando llegamos, pero la capacitación hasta la ley de partidos políticos, la ley general de agua, cómo está el debate del salario mínimo, cómo estamos con el tema de pensiones. No crean que eso es algo permanente, ¿verdad?, en los territorios. Trabajamos en el tema de la determinación social, aún en contra de proyectos del gobierno, ¿verdad?, como el Fomilenio, que es un invento de los gringos y que la gente lo repudia, pero allá pues en aras de la gobernabilidad, los gobiernos, ahí sí, y tenemos una buena relación con la embajadora, una cabra que viene de Afganistán y que trae como tarea quitar al FMLN del órgano ejecutivo y la andan chineando y nosotros no. El 15 de mayo están invitados a que vamos a ir frente a la embajada
a decirle que no se meta en los asuntos internos. Entonces, bueno, aquí estamos contra la ministra de Medio Ambiente, porque no frena el tema de los agrotóxicos, ni tampoco el de la minería. Se aprobó la ley y ella no tuvo absolutamente ningún papel en eso, fue la comunidad. Tenemos luchas locales, ¿verdad? Con el tema de proyectos de agua, de tierra, en el Fomilenio, que es este proyecto. Bueno, hasta nos peleamos con el FIS, que es una instancia de gobierno, que hacen inversiones sociales y que no responden a los intereses de la comunidad. Un eje de trabajo territorial son los ejercicios de Contraloría. Nosotros ya tenemos un formato para hacer Contraloría, ya hacemos en los hospitales y en el primer nivel de atención. Y fíjense que nosotros no avisamos. Llegamos al hospital sin avisarle al director para ver cómo hallamos. Y nos metemos hasta los encamados a pasarles ahora ya no es en papel, sino que en tablet. Y yo decía, no hombre, y la gente qué puta, perdón. Pero así dije, qué puta va a aprender a usar una tablet para pasar un cuestionario. Miren, más que yo. No dicen las señoras, aquí es más chivo porque si no nos han contestado una pregunta, este volado no pasa. Así que hoy es más fácil, ¿verdad? Porque así vaciamos y damos los resultados. Hacemos Contraloría cuando se hace la rendición de cuentas del MinSal, que llaman y nos dicen, van a haber 1000 gentes, porque hoy hay una ley de acceso a la información pública. Van a haber 1000 gentes, les damos 200 cupos al foro. ¿Cómo va a creer que nos va a dar 200 cupos? Pero como nosotros así somos, llevamos 600. Y ahí fuleamos para que la gente también vaya, escuche lo que dice la ministra, a ver si es cierto. Y siempre le pedimos un espacio. Aquí estoy yo, pero el año pasado pusimos a una lideresa de la región oriental y habló, pero bella. Se ganó los aplausos ahí, vean, en el acto de rendición de cuentas. Aquí están las lideresas haciendo los ejercicios de Contraloría afuera de los establecimientos. Y también ponemos buzones en el primer nivel, en los ECOs y en las unidades de salud. Y la gente del foro es la que le informa a la gente que ahí están los buzones, que como mecanismo, ¿para qué? Porque el personal del ministerio no le interesa que la gente ponga papeles. Entonces, esto es lo que miden: calidad, calidez, desabastecimiento, los programas de salud sexual reproductiva y los programas de jóvenes. Todo ejercicio de Contraloría que hacemos lo socializamos. Les voy a poner un ejemplo. En Nejapa hicimos, ¿qué podemos hacer? 200 encuestas, sistematizamos, evaluamos con el Comité Municipal del Foro, hacemos el análisis y las valoraciones y la propuesta de plan de mejora dependiendo de los problemas que han salido, para comprometer al personal del municipio a que estos son los puntos que tiene que mejorar. Y ahí salió una doctora maltratadora, la doctora Duarte, ni se me olvida el nombre. Y en el colectivo, cuando se está socializando, se dice, y la devolución la da la gente, no la da ningún técnico. Y dice, bueno, aquí ha salido que la maltratadora es usted, doctora Duarte. Y le estamos exigiendo que cambie su actitud, no estamos pidiendo que la quiten, por ahora, vea. Imagínense la cara de la doctora Duarte en media actividad. Entonces, y si no cambia, sí pedimos que la quiten, ya la quitaron. El segundo eje de trabajo del foro son las mesas especializadas. O sea, tenemos un trabajo territorial, organizativo, pero también tenemos mesas, por ahora tenemos 4 mesas especializadas
a donde participan estructuras comunitarias a veces o organizaciones sociales que no están en la mesa en el trabajo territorial, son otras. Tenemos la Mesa de Salud Sexual Reproductiva, donde participan 16 organizaciones. Fue la primera que formamos en el 2011. Ahí hay trabajadoras sexuales, hombres trans, mujeres y hombres de la diversidad sexual, mujeres con VIH, organizaciones de jóvenes, de personas con discapacidad. Tenemos una reunión mensual y ahí nosotros movemos temas. Miren, un diputado le pegó a la esposa y ahí pedimos que lo echaran de la asamblea. Y todas las plenarias íbamos nosotros a decir, quítenle el fuero, lo quitaron al diputado. Miren la cara de mala que tiene Margarita. De enojada, ¿ves? De enojada. Entonces, este es el diputado, ¿ves? Y ahí lo habíamos tachado, pero logramos que le quitaran el fuero. Entonces, y le dijimos al partido, es de gana, de unos que se salieron de Arena, y le dijimos, si usted lo pone otra vez de candidato, nosotros nos acabamos a gana en la campaña. Ya nos lo pusieron, como siempre, por las buenas. Y el foro hace, la Mesa de Salud Sexual Reproductiva, hace sus propios ejercicios de contraloría para ver cómo se está atendiendo a las mujeres víctimas de violencia, a las mujeres con cáncer y otros específicos, ¿verdad?, de la mesa. Socializamos y hacemos propuestas de mejora a partir de los ejercicios de contraloría. A partir de octubre del año pasado hemos iniciado una campaña por la despenalización del aborto, para empezar por causales de salud, ¿verdad? Porque si pedimos la despenalización absoluta es imposible, pero por causales de salud vamos avanzando. Entonces, esto es el trabajo de la mesa. Tenemos la segunda mesa, que es la mesa de medicamentos, en donde, bueno, ahí participan otras organizaciones y expresiones comunitarias también. Ahí está Eduardo, miren, Eduardo es el que juramenta todas las mesas, porque él es el que cree en el foro. El médico, la otra también fue guerrillera, la ministra, pero como integrante del Foro Nacional de Salud, trabajamos para que en El Salvador los medicamentos sean asumidos como un derecho y no como una mercancía, ¿verdad? Entonces eso nos ha llevado a trabajar por todo lo que fue la defensa de la ley, ¿verdad?, como tal, pero también por el uso racional, ¿verdad?, e ir rompiendo con esa visión medicalizada de la salud. Y hacemos contraloría a la Dirección Nacional de Medicamentos, que es el ente rector, y al Ministerio de Salud. Sobre todo, ya, vaya. Tenemos la mesa, esa es la segunda mesa, la de medicamentos. La tercera mesa es la de violencia contra la mujer y la niñez. Vemos temas de violencia institucional y familiar. Tenemos observatorios de violencia en algunos municipios. Tenemos, y la cuarta mesa es la mesa sectorial de gestión ambiental y cambio climático, que la acabamos de montar ahora en enero. Estamos haciendo el plan estratégico. Participamos en todas las políticas que hace el ministerio. En 52 políticas nosotros estamos ahorita participando. Somos parte del Consejo Consultivo Ciudadano que ha nombrado el presidente de la República a nivel nacional para ver el cumplimiento del plan de gobierno. Tenemos permanente presencia y tenemos programas de radio y de televisión propios del Foro Nacional de Salud. Pero además hemos montado, y yo con esto termino, ante la amenaza y el hostigamiento de la oligarquía y del imperio, una alianza social por la gobernabilidad y la justicia, a donde nosotros convocamos y han llegado más de 30 organizaciones sindicales, ambientalistas, de mujeres, de jóvenes, para formar esta alianza social por la gobernabilidad, que nuestros temas de agenda son gobernabilidad, justicia y soberanía nacional.
Entonces, sabemos que quienes están hostigando ahorita es Arena, es la Sala de lo Constitucional, FUSADES, que es una gremial de derecha, y estas dos son organizaciones no gubernamentales cooptadas por la derecha. Hemos llevado al sistema judicial para que investigue al presidente de la Sala por corrupto. Bueno, aquí no miro. Hemos apoyado la ley de cobro coactivo. Hemos logrado que se apruebe el incremento al salario mínimo. Miren, esto nos ha costado de estas campañas que monta la derecha y logramos que el salario mínimo llegue a $300. Estamos en la lucha por la reforma a la ley de pensiones para volver a lo público. Estamos haciendo una campaña contra los evasores fiscales. Hemos montado unas caravanas con 21 pick-up y le ponemos banner, el nombre de la empresa y lo que se han robado. Y nos vamos a parar enfrente de las empresas, de Avianca, de las AFP, de los bancos, y les decimos: ladrones, paguen sus impuestos, sinvergüenzas. Miren, eso ha dado un efecto. Dicen en Hacienda que algunos ya están pagando. Hemos hecho acciones por la reforma a la ley de telecomunicaciones, porque los medios de comunicación son instrumentos de dominación hegemónica. Así que también contra los medios de derecha. Desenmascarando a la oligarquía, nos movilizamos y realmente les digo que yo digo que nos tienen miedo todos, no solo la derecha. Bueno, esas son nuestras luchas, ¿verdad? Y nuestros retos. Es articular una agenda política, o sea, que no nos quedemos que salud y que veamos solo los servicios. La agenda política de trabajo trasciende a eso, ¿verdad? Denunciar la actuación oligárquica. Y bueno, y nosotros tenemos también que trascender a demandar cambios estructurales y tenemos que perder el miedo. Y bueno, ay, me fui otra vez. Bueno, lo que les voy a decir, ¿qué es lo que hace posible esto? Que tengamos autonomía, que tengamos militancia, porque hablar es fácil, pero irte al territorio, hacer trabajo organizativo, compañeros, eso es no tener sábados ni domingos y trabajar de noche. Es un gran sacrificio, es un gran compromiso, y sin militancia eso es paja. Bueno, paja decimos nosotros, mentira. Yo sé que aquí se usa de otra manera. Bueno, eso es el Foro Nacional de Salud y eso es nuestro compromiso. Fíjense que a veces nos dicen, bueno, miren, mejor no se metan en este tema. No, nos vamos a meter en este tema y tenemos el respaldo de una organización nacional territorial que se moviliza conscientemente por sus derechos. Muchas gracias.